no sé si sea bueno desde el punto de vista de los días, que sé que hay familias que se van a ausentar, pero quisiéramos estar trayendo algunos temas que van a estar dirigidos a la familia. Amén. Yo creo firmemente que Dios ha estado pensando desde el primer momento en la familia. De hecho, cuando la Biblia comienza en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice literalmente: Bereshit barach Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eso en hebreo es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando dice Bereshit, en el principio, en es una letra hebrea y es Bet, y Bet significa casa. Por eso es que tú encuentras tantas palabras con Bet, Bet Lehem, Bet Oron en la Biblia. Todos los Bet es casa. Entonces, para los hebreos, para los antiguos hebreos, la primera letra con que comienzan las Sagradas Escrituras es la Bet, y como Bet significa casa, Dios, en pensamiento hebreo, Dios está pensando desde el principio en el concepto de casa, en el concepto de familia. Yo, como pastor, tengo que decirlo así, y quiero que Dios me dé la valentía de decirlo. Estoy sinceramente preocupado porque entiendo, hermanos, que los males que más acucian, dañan, flagelan, debilitan a la congregación, que por la gracia de Dios pastoreo, es precisamente males dirigidos a la familia, para destruir la familia. Entonces estamos orándole a Dios fuertemente por esto, porque las familias de la iglesia sean edificadas. Vamos a comenzar un tema hoy que yo lo voy a dar en calidad de introducción. Solamente vamos a dar algunas pinceladas para luego en las semanas posteriores entrar más profundamente. Pero yo les aconsejo, hermanos, en el nombre del Señor, bendito Dios, que usted escuche esto. Si usted no lo puede escuchar por acá, pues luego en YouTube tenemos la enseñanza. Pero me gustaría, por el bien de su alma, que usted quedara expuesto a estas enseñanzas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Vamos a estar hablando esta mañana acerca del impacto del feminismo en la iglesia. El impacto del feminismo en la iglesia del Señor Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y este es el consejo, bendito Dios, que guarda relación con lo que vamos a compartir hoy. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, quisiera aclarar dos cosas. Primeramente, cuando hablamos del feminismo, el impacto del feminismo en la iglesia cristiana, quiero aclarar que yo no soy un activista político, ni un analista social o cultural. Yo simplemente soy un pastor, ¿verdad? Llamado por Dios a enseñar las Escrituras y enseñar el consejo de Dios en las Escrituras tocante a todas las temáticas de la vida. En este caso, el apóstol Pablo decía que él necesitaba y él había sido llamado a enseñarle a la iglesia todo el consejo de Dios. Entonces, dado que el feminismo es una corriente filosófica, cultural,
digamos, que impera hoy en día en las sociedades occidentales, y nosotros estamos en una sociedad occidental, pues entendemos, hermanos, necesario, digamos, el tratar sobre este tema, pero no lo queremos hacer desde un punto de vista de activismo político, ni yo soy un tipo de esto que da charlas sociales, culturales, para nada. Yo soy un pastor, este es un púlpito y ustedes son la iglesia de Dios. Y lo que vamos a tratar de hacer es tomar la Biblia, tomar las Escrituras para dejar nuestro punto de vista acerca de esto. Bendito Dios, el punto de vista bíblico acerca de este fenómeno llamado feminismo. En segundo lugar, quiero decir, hermanos, quiero aclarar estas cosas, que nosotros como cristianos, creyentes, como pastores, simpatizamos con las críticas. Fíjense, estoy usando quirúrgicamente las palabras, las he escogido cada una. Simpatizamos con las críticas del movimiento feminista contra las actitudes machistas de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden usar o del que pueden abusar. Voy a volver a decir, nosotros como ministros cristianos simpatizamos con las críticas del movimiento feminista contra las actitudes machistas de aquellos que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden usar o del que pueden abusar. Como creyentes en Cristo, nosotros nos oponemos a todo tipo de actitud que denigre a la mujer en cualquier sentido. Amén. Creemos que el machismo es un mal social de la peor clase, porque distorsiona el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza en el hogar. Amén. Entonces, nosotros creemos firmemente, hermanos, que las críticas, no las demandas, fíjense que estoy diciendo las críticas, unas son las cosas que el movimiento feminismo critica y otra cosa es las cosas que el movimiento feminista demanda y postula. Amén. Entonces, nosotros simpatizamos con las críticas del movimiento feminista acerca de los abusos del machismo en la sociedad. Amén. Nosotros creemos firmemente que el machismo es una distorsión y un abuso de la autoridad que Dios le ha dado al hombre para bendecir el hogar. La palabra gobierno y la palabra autoridad no necesariamente son algo negativo. El principio de la autoridad es un principio de bendición. Yo quiero que usted piense en una sociedad donde no haya gobierno. Imagínese usted que no haya poder judicial, que no haya poder ejecutivo, que no haya poder legislativo, que no haya leyes justas, ¿verdad que sí? Que no haya un poder judicial que haga cumplir las leyes y que no haya un poder ejecutivo que gobierne y que guíe un país. Siempre he dicho que es mejor un mal gobierno que no tener gobierno. Siempre he dicho que es mejor un mal gobierno que la anarquía. Claro, es un mal menor, vamos a decirlo así. Es un mal menor. Un mal gobierno que no tener gobierno. Bien, hermanos, de la misma manera en el hogar, Dios ha dejado el principio de la autoridad. Y recuerden que hace un tiempo estuvimos hablando acerca de los principios bíblicos de la autoridad y nuestro postulado en aquel momento fue demostrarles cómo a la luz de la Biblia la autoridad es algo bueno, no algo malo. Se vuelve malo cuando el que tiene la autoridad abusa de la autoridad o usa la autoridad para otros fines que no son bíblicos. Bien, eso no es otra cosa que el machismo. El machismo es un abuso y una distorsión de la autoridad. Bien,
contrario al machismo, pues hay un movimiento que se fue al otro extremo, que es el feminismo. El feminismo, amén. Y entonces ese movimiento entendemos que sus críticas, hay críticas muy justas contra contra, digamos, el fenómeno del machismo, pero no estamos de acuerdo con los postulados y con las cosas que propone el feminismo por ir en contra de los postulados y de los principios bíblicos. Eso es lo que vamos a tratar de ver esta mañana. Ahora, decía Mary Katcher, y yo tengo que decir amén a esto que ella decía, el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. El problema es que la respuesta no se encuentra en las soluciones que ofrece el feminismo. La respuesta se encuentra en un regreso al diseño original de Dios revelado en su palabra para la familia. Decía otro predicador contemporáneo, por corregir un mal, hablando del feminismo, decía, por corregir un mal, el feminismo ha creado uno mucho peor. La medicina, decía este predicador, ha sido más venenosa que la propia enfermedad. Entonces, nosotros estamos citando a estos dos expositores porque concordamos completamente, bendito Dios, con este punto de vista. El corregir un mal, el feminismo, al desear corregir un mal, el feminismo ha creado un mal mucho peor. Y como decía este predicador, la medicina ha sido más venenosa que la propia enfermedad. Ahora vamos a dividir nuestra temática en dos partes. Primeramente vamos a ver el origen del feminismo, el origen, cómo surge el feminismo. Y luego vamos a ver los puntos de vista bíblicos acerca del feminismo. Bien, hermanos, el feminismo viene teniendo sus orígenes en la Ilustración, en el movimiento llamado la Ilustración, principalmente en Francia. Y estamos hablando de que el postulado de estos primeros brotes ideológicos es que todos somos iguales independientemente del sexo. Aquí en este tiempo se estaban reivindicando los derechos del ciudadano. Ahora, como consecuencia de este brote en la Ilustración, de que todos somos iguales independientemente del sexo, y esta filosofía dio lugar a la Revolución Francesa. No sé si han escuchado hablar de la Revolución Francesa. Bueno, como consecuencia de este movimiento surge posteriormente, no muy lejano en el tiempo, lo que se conoce como la primera ola del feminismo. Hay tres olas. La primera ola del feminismo, y hay nombres que no sabría pronunciar muy bien, y tenemos a una mujer que se llamó Olympe de Gouges, transliterándolo al castellano, y escribe la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de la Ilustración, cuando comenzaron estas revoluciones sociales que pedían la igualdad, ¿verdad?, de todas las personas independientemente del sexo, se hablaba de reivindicar los derechos del hombre y del ciudadano. Y esta mujer se sintió profundamente agraviada porque no se hablaba de la mujer y de la ciudadana. Entonces se escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. También hay otra mujer que por ese entonces, estamos hablando el origen de esta ideología. Hay otra mujer que por este tiempo destaca, que se llamó Marie Wollstonecraft en 1792, que de hecho es curioso que fue la madre de Mary Shelley, que esta es la autora del libro Frankenstein, la obra Frankenstein. No sé si la han escuchado alguna vez o la han leído. Bien, publica una obra que se llamó La Vindicación
de los derechos de la mujer. Y esta obra o este texto se considera el texto fundacional del feminismo. Y ella postula en esta obra que la diferencia, escuchen esto hermano, la diferencia de sexo entre hombre y mujer no es algo natural sino cultural. No es algo natural sino cultural, o sea, que se produce a través de la educación. O sea, el hombre y la mujer no son sexos que digamos que devienen de forma natural, sino de forma cultural. Es un problema de cultura, no sé si me estoy haciendo entender. Y yo quiero, hermano, que ustedes, mientras estamos digamos, enseñando un poco de estas cosas, ustedes vayan uniendo en su mente cómo estos postulados van a servir de base para la actual ideología de género, ¿verdad? Que enseña que el problema del género es algo cultural, es un asunto, digamos, de cómo tú te sientes y no cómo tú naciste. ¿Me estoy haciendo entender? Es un asunto de cómo tú te sientes y no cómo tú naciste. Esta mujer, vuelvo a decir, establece, postula, define que la diferencia de sexo no es algo natural, sino que es algo cultural. Luego de esto, nosotros podemos contar una segunda ola del feminismo, y es la ola llamada sufragismo. ¿Qué cosa es sufragismo? Viene de sufragio. Y aquí encontramos a dos mujeres, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen un documento llamado la Declaración de Sentimientos, donde entre otras cosas se pide, ¿verdad que sí?, o que se reconozca el derecho de la mujer a votar. Bien, como en el movimiento feminista hasta el momento había sido un movimiento de mujeres burguesas blancas, o sea, solamente eran las blancas burguesas las que se manifestaban, pues hasta ese momento era así. Ellas defendían desde su punto de vista burgués, ¿verdad?, los postulados que ellos entendían justos, y hacían las críticas que ellas entendían necesarias desde su punto de vista burgués. Pero, ¿verdad que sí?, comienza después de eso un grupo de mujeres que ya no eran burguesas. Eran las mujeres negras, las mujeres de baja clase social, y tenemos nombres como Sojourner Truth, una esclava negra que habla de la doble exclusión. Ella decía: a mí me excluyen por ser negra y me excluyen por ser mujer. También destacó otra mujer llamada Flora Tristán, que es la precursora del feminismo socialista. Es la madre de Irene Montero. Y esta es una socialista que habla de la discriminación que sufre la mujer, no solamente de género, sino también de clase. Así que ella llama a la mujer la proletaria del proletariado. Ella dice: la mujer es la proletaria del proletariado. Bien, hermanos, el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista imperante. Miren, estamos hablando de unos cuantos años, ¿verdad que sí? En 1848 ya están los brotes del feminismo socialista, teniendo como postulado que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista imperante. Luego vienen las dos guerras mundiales, y entre las dos guerras mundiales, ¿verdad?, y luego de algunos logros, ¿verdad?, que lograron algunas de las pretensiones que tenían, se desmovilizó gran parte del movimiento feminista, porque ya habían logrado el voto, habían logrado entrar en la universidad, ¿verdad?, habían
logrado por lo menos esta parte que ellas pretendían o deseaban o reclamaban. Aparece en Francia una mujer que se llamó Simone de Beauvoir. No sé si han escuchado hablar de Simone de Beauvoir, que en 1949 escribe un libro muy famoso titulado El segundo sexo. Y en ese libro ella acuña una frase muy famosa que reza así: no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, la mujer no nace mujer, se llega a serlo. Un individuo no nace mujer, ¿verdad? Así, genéricamente hablando, sino que llega a serlo. Y yo quiero, hermanos, que ustedes vayan mirando cómo se van entreteniendo las urtimbres que dan lugar al pensamiento de la ideología de género que postula que los géneros no son por nacimiento, sino por elección. Uno elige lo que quiere ser. O sea, a uno no le impone lo que uno es, sino que uno elige, ¿verdad?, lo que quiere ser. Bien, su postulado es que a la mujer no es cierto que se le defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo. No tendrán que cumplir tendrán que cumplir para ser consideradas mujer. O sea, la mujer lo es en base a una serie de roles que la sociedad les ha impuesto para que ellas lleguen a ser mujer. Y esta mujer, entonces, esta mujer, Simone de Beauvoir, propone rebelarse completamente contra ese estatus. Los sexos, decía ella, son el resultado de una construcción social, no de un diseño divino. Fíjense bien, los sexos son el resultado de una construcción social, no de un diseño divino. Y esta mujer, en esta obra, aboga porque el matrimonio sea una libre unión, no un pacto ante Dios, que los esposos pueden romper en cualquier momento. Cuando se te pone un poco la cosa mala, pues mira, rompemos, y tú por tu lado y yo por el mío, porque al final el matrimonio es una unión libre y no supone un pacto ante Dios. Hermanos, nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios que el matrimonio supone un pacto ante Dios. Un pacto donde el hombre se compromete ante Dios a amar a su mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, yo creo firmemente, y quiero hacer un paréntesis aquí, yo creo firmemente que lo que le da lugar al feminismo es precisamente el machismo. Lo que le da lugar al mal social del feminismo es el mal social del machismo, donde los hombres abusaron de la autoridad que Dios les dio sobre sus esposas y lejos de amarlas, de cuidarlas, de edificarlas, de bendecirlas, de hacerlas feliz y dar su vida por ellas, Tú no vas a ser nunca un buen esposo si no estás dispuesto a dar tu vida por tu mujer. No se está hablando, hermano, de renunciar a ciertos gustos y renunciar a ciertos placeres por tu esposa. Se está hablando de entregar tu vida por tu esposa. Entregar tu vida por tu esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces esta mujer aboga porque el matrimonio es una unión libre. Si los maridos no tienen tan machacadas, que yo creo que el matrimonio debiera ser una unión libre, porque eso de que es un pacto ante Dios es un elemento de dominación y manipulación para que nosotros nos mantengamos bajo el yugo de este abusador. En segundo lugar, que el aborto sea legalizado y que el Estado asuma las responsabilidades de los hijos de aquellas que no quieren abortar, pues las mujeres no pueden desarrollarse, decía Simone de Beauvoir, no pueden desarrollarse plenamente por culpa de la maternidad.
Como están criando hijos, pues eso las hace inferior y más vulnerables comparativamente hablando con el hombre. Entonces vamos a librarlas de eso. Pueden abortar, y las que no aborten, pues que le entreguen sus hijos al gobierno. Luego nosotros podemos ubicar en la historia una tercera ola de feminismo. Claro, recuerden, hermanos, que el pensamiento humano es un proceso. No sé si me estoy haciendo entender. No es puntual, es un proceso. Entonces, estas tres olas se sucedieron, vamos a decirlo así, vamos a usar el término, naturalmente, como consecuencia del desarrollo. Y estoy usando la palabra desarrollo, pero no en el sentido de ir a mejor, sino en el sentido de proceso. Pero si vamos a decirlo bien, vamos a decir de la degeneración del pensamiento de los seres humanos. La tercera ola del feminismo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres están de nuevo en casa. Aparece una periodista norteamericana a principios de los años 60, y fíjense que los años 60 fueron años cruciales, ¿verdad? Digamos, en las corrientes ideológicas que hoy gobiernan la sociedad occidental. A principios de los años 60 hubo una mujer que se llamó Betty Friedan, y escribe publica una obra que se llamó La mística de la femineidad. Y en esta obra ella le pone nombre al problema que no tiene nombre y dirige su ataque contra el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer, la moral cristiana, ¿verdad? En medio de todo esto, la moral cristiana, y describe la situación de la mujer como desigualdad. Fíjense, yo quiero hacer un entre paréntesis aquí, sin intentar aburrirnos. Vamos ahora a la palabra de Dios. Describe la situación de la mujer como desigualdad más que como explotación y opresión. Ella dice, es desigualdad. O sea, aunque los hombres no nos exploten ni nos opriman directamente, nosotros estamos siendo tenidas como desiguales, y eso es injusto, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como el feminismo liberal, que es diferente en sus postulados del feminismo radical. Hay una diferencia entre el feminismo liberal y el feminismo radical. El feminismo radical dice que la raíz del problema es el patriarcado, ¿verdad? De ahí viene el movimiento de liberación de la mujer de los años 60. ¿No se ha escuchado que la mujer se liberó? ¿Sí o no? La mujer se liberó. La mujer que vaya a estudiar, la mujer que vaya a trabajar, que todas estas cosas a mí me parecen geniales, pero este movimiento tiene sus contradicciones que no las vamos a ver ahora mismo. Bien, ahora estas dos posturas tienen sus diferencias. Y vamos a ver las diferencias de estas dos posturas en un simple ejemplo. Cuando una mujer se hace un selfie provocativo, ¿verdad? Cuando una mujer se hace un selfie provocativo, ¿verdad? En las redes sociales, el feminismo literal dice, eso es bueno, pues está desafiando el sistema que espera que te comportes de manera diferente, que te comportes recatadamente. Eso es bueno. Tú enseñas los senos, y eso es una lucha contra los varones que quieren que tú te comportes recatadamente. Le dan like a eso. El movimiento feminista liberal le da like a eso, ¿verdad? Pero el movimiento feminista radical lo ve de otra manera. Te dice, no lo hagas, porque tú te estás prestando a los patrones y cánones de belleza que establece el sistema patriarcal. En otras palabras, tú le estás dando a los hombres lo que ellos quieren. Y si tú le estás dando a los hombres lo que en el fondo ellos quieren, aunque te lo prohíbe, tú estás siendo parte del problema y no de la solución. Bueno, el tema es que estos dos movimientos feministas están encontrados entre sí. Pero ya, hermanos, en pleno siglo XXI, ya no se habla solamente de movimiento feminista liberal
y movimiento feminista radical. Se habla del feminismo negro, del feminismo postcolonial, del feminismo, del transfeminismo radical, no lo vamos a explicar, del ecofeminismo, de la teoría que, y de unos cuantos todavía feminismos más adelante. Ahora, ¿qué impacto tiene este movimiento en la iglesia? Hermanos, como siempre en la historia, el mundo terminó filtrándose y terminó teniendo un impacto en el pensamiento cristiano. Lejos de que la iglesia impacte al mundo, el mundo termina impactando a la iglesia. Por el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribe su manifiesto feminista, a finales del año 49, hubo una mujer llamada Catherine Bless. Esta era cristiana y la llaman para hacer un estudio para el Consejo Mundial de Iglesias. Estamos hablando del año 1949, titulado El servicio y estatus de la mujer en la iglesia, que fue completado por el año más o menos 1952, y a este estudio no se le presta mucha atención hasta una década después del año 61, cuando otras voces comienzan a escucharse dentro de la iglesia reclamando un cambio en el rol de la mujer, en el rol eclesiástico de la mujer. El movimiento feminista secular encontró, hermano, un verdadero aliado en este movimiento feminista religioso, por decirlo de alguna manera. Esta posición se conoce teológicamente como igualitarismo, porque argumenta que el rol de liderazgo debe ser compartido y trata de demostrar que algunos textos de la Biblia que evidencian diferencias genéricas entre el hombre y la mujer, primeramente, no deben aplicarse a la iglesia de hoy, no significan lo que siempre hemos reconocido que significan, no formaban parte de las Sagradas Escrituras originalmente, se contradicen en la experiencia o simplemente que la Biblia se equivocó. Y es el tan discutido el hecho de el rol de la mujer en la iglesia. ¿Puede la mujer dentro de la iglesia ejercer cargos de autoridad o ministerios de autoridad? Este movimiento se levanta diciendo que los textos bíblicos que evidencian que hay una diferencia esencial y genérica entre el hombre y la mujer son textos que no son para la actualidad, no son para la iglesia de hoy, ¿verdad? Que no significan lo que siempre hemos reconocido o creído que significan, que no formaban parte originalmente de las Sagradas Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Estos textos dicen también que se contradicen en la experiencia, como si nosotros debiéramos juzgar la Biblia por nuestra experiencia. Más bien nosotros debemos juzgar nuestra experiencia por la Biblia, no la Biblia por nuestra experiencia. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Yo, hermanos, ya le digo, no soy un crítico social, no soy un activista social. Yo soy un pastor y me toca enseñarle a la iglesia qué dice la Biblia acerca de eso. Ahora, antes de entrar a ver de una manera muy sencilla qué dice la Biblia acerca de eso, nosotros como creyentes creemos que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y conducta. Amén. Y nosotros estamos totalmente supeditados a la palabra de Dios. Nosotros no juzgamos la palabra de Dios a la luz de las corrientes filosóficas de la época, sino que juzgamos las corrientes filosóficas de la época a la luz de la palabra de Dios. Nosotros no juzgamos, ya había dicho, la palabra de Dios a la luz de nuestras experiencias, sino que nosotros juzgamos nuestras experiencias a la luz de la palabra de Dios. La Biblia es el manual de nuestro Creador, y nosotros creemos en la felicidad y en la plenitud
de la vida como consecuencia de que se tengan en cuenta los principios escriturales, los principios bíblicos. Amén. Partimos de esa base. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces no podemos ver la felicidad que hay detrás de los postulados bíblicos, porque en algunos casos nuestra experiencia triste y amarga de tener un padre abusador, de tener un marido abusador, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de abuso, no estamos hablando solamente de dar golpes, estamos hablando del abuso emocional, estamos hablando del abuso espiritual. Hay mujeres que, como tuvieron un padre abusador, descuidado, tienen un marido abusador y descuidado, en la práctica, pues cuando oyen hablar del movimiento feminista, dicen, respiran, coge oxígeno, porque al fin le voy a meter con un martillo en la cabeza sin vergüenza este. Y esa no es la posición bíblica. Entonces, tengamos cuidado, no sea que nuestra triste experiencia con un hombre machista o con un padre machista o con un padrastro machista, pues nos nuble para nosotros, nuble nuestra mente para poder tener una clara comprensión de los principios y postulados bíblicos. ¿Me estoy haciendo entender? Por otro lado, tengamos cuidado, no sea que la presión cultural, la presión de la cultura, ¿verdad? La presión de las ideologías imperantes nos haga ver como que la palabra de Dios es improcedente o intrascendente. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, vamos a decir dos o tres cosas que son postulados claros de la palabra de Dios. Primeramente, que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y diferencias para que puedan complementarse mutuamente para la gloria de Dios. ¿Usted escuchó eso? Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes. Miren, las mujeres comen, los hombres comen y las mujeres comen. Las mujeres hacen pipi y los hombres hacen pipi. Los hombres hacen caca y las mujeres hacen caca. ¿Qué más? Los hombres se peinan, las mujeres se peinan. Diferente, ¿verdad? Los hombres tienen oreja y las mujeres tienen oreja. ¿Sí o no? Dios creó al hombre, estoy diciendo un poco jocoso, pero es la realidad. Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes, pero también los creó con diferencias evidentes. El hombre concibe, el hombre engendra y la mujer concibe. Dios le dio a la mujer la gracia de ¿qué cosa? De fecundar, la gracia de tener un bebé en el vientre. Dios no le dio al hombre esa gracia y esa bendición. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Y ustedes conocen las diferencias biológicas, naturales, indiscutibles, irrebatibles entre el hombre y la mujer. Ahora, lo que nosotros queremos a la luz de la palabra de Dios es que los sexos no son opuestos, son complementarios. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios. Génesis 1, 27, dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que a la mujer se le llama hembra y al hombre se le llama varón. Hay una diferencia, digamos, indiscutible, genética, hermanos, entre el hombre y la mujer. ¿Comparten la misma humanidad? Sí, son igualmente humanos. La mujer no es subhumana, es humana. ¿Comparten la misma dignidad y valor? No hay en la Biblia razones para creer que el hombre y la mujer no comparten la misma dignidad y valor. Hermano, y esto, escúcheme bien lo que les voy a decir. Esto
que tiene la cartera de educación en la Junta de Galicia? Pues el consejero de educación. ¿Quién es el que tiene los fondos en el gobierno para la inversión del gobierno en la educación? El ministro de Educación o la ministra de Educación. Ahora, lo que pasa es que hemos tenido la triste experiencia de ver cómo estos ministros se forran, ¿verdad? Roban dinero, guardan millones de dólares de eso que ellos administran en otros lugares y no lo emplean en lo que tienen que emplear. Bueno, hermano, exactamente pasa igual en la familia. Dios le dio al hombre, a la mujer, la gracia de criar a sus hijos, de engendrar, de concebirlo, de tener 9 meses en el vientre. Y evidentemente en ese tiempo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en ese tiempo la mujer no puede trabajar, no puede hacerlo, aunque trabaja, pero lo más aconsejable es que descanse, ¿verdad? Y que se dedique a esa parte de su vida, ese periodo de su vida. Pero entonces el hombre, como es el que tiene la cartera, el que parte, muchas veces se lleva la mejor parte. Lo mismo que pasa en el gobierno, pues pasa en la familia. Y entonces, pues, en vista de eso, que no debe ser así, pero muchas veces es así, presuponemos que la mujer tiene una dignidad y un valor inferior, pero no hay razones en la palabra de Dios. No hay razones en la palabra de Dios, hermanos, para pensar que la mujer tiene una dignidad y un valor inferior al del hombre. Ahora, aunque comparten la misma humanidad, comparten la misma dignidad y valor, hay diferencias que no los contraponen, ya decía, sino que los complementan para la gloria de Dios. Hermano, tú encuentras mujeres que dicen, yo no necesito de ningún hombre. Y eso es una actitud feminista. Yo no necesito de ningún hombre. ¿Y por qué dicen, hay mujeres que, ¿la han escuchado? Yo no necesito hombre. ¿Lo dicen o no lo dicen? Yo no necesito hombre. ¿Y por qué dicen yo no necesito hombre? Bueno, porque lo que hay detrás de eso es una historia de tristeza, una historia de amarguras, una historia de abusos, una historia de cuántas cosas, hermano. Yo pienso que no hay nombre para decir cuántas cosas han sufrido las mujeres de hombres machistas. Y llegan a decir, yo no necesito de ningún hombre. Pero yo quiero decirles que decir, yo no necesito de ningún hombre, no es bíblico. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y los creó de una forma, no los creó para que se contrapusiesen, sino para que se complementaran en sus diferencias, necesitando el uno del otro. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y usted dirá, ¿y por qué no dice no es bueno que la mujer esté sola? Bueno, porque la mujer fue creada en base, óigame bien, en base a una necesidad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora, si usted se da cuenta, Dios salió a buscar, el hombre salió a buscar una ayuda idónea para él y no la encontró. Ni en los ángeles, ni en los animales. Y la palabra del Señor, nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que Dios hizo crear al hombre en un sueño profundo y de ahí extrajo a la mujer. Ahora, no hay razones en la palabra de Dios para pensar que la mujer tiene una humanidad inferior o una dignidad o un valor inferior porque haya sido creada después. No hay razones. Más bien, todo lo que nosotros podemos tener de la palabra de Dios es que la mujer debe de ser tenida al mismo valor, en el mismo nivel de dignidad y de humanidad que tienen los hombres. Hermanos, también tenemos que llegar a la conclusión bíblicamente de que aún a pesar de que Dios, aún reconociendo que Dios creó al hombre y la mujer con una misma dignidad, valor y humanidad,
tenemos que reconocer que Dios creó un esquema de autoridad que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. Aunque somos iguales, Dios creó un esquema de autoridad y el feminismo se va contra ese esquema de autoridad porque el machismo abusó de ese esquema de autoridad. Dios creó un esquema de autoridad que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. 1 Corintios 11:3, mira lo que dice la Biblia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Eso significa que de la misma manera que el hombre se somete a Cristo, la mujer debe estar sometida al hombre. Y Dios es la cabeza de Cristo. Eso significa que la mujer se somete al hombre de la misma manera en que el hombre se somete a Cristo, de la misma manera que Cristo se somete a Dios. ¿Te escuchó eso? Voy de nuevo. La mujer se somete al hombre de la misma manera en que el hombre se somete a Cristo. Y aquí te voy a dar una clave, hermano mío. ¿Cuántos tienen problema de que sus mujeres no se les someten? Tengo un principio para ti y es un principio bíblico. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No esperes. Y no estoy diciendo a la mujer, cuando vean que tu esposo no se someta a Cristo, no te sometas a él. Yo no estoy diciendo eso. Pero no vas a pagar mal con otro mal. Pero estás esperando que tu mujer se someta a ti y tú no te sometes a Cristo. ¿Ustedes saben por qué Cristo podía esperar que la iglesia se le sometiera? Porque Él se sometía al Padre. Dice, la palabra encarnada, el verbo encarnado, Cristo, el verbo, el logos de Dios, decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo las palabras que he recibido de mi Padre y hago las obras que he recibido de mi Padre. Entonces, hermano, mire, es que el modelo de Dios es tan y tan exquisito, tan y tan hermoso y tan feliz. ¡Qué felicidad! Mujeres que me están escuchando aquí, si tuvieras la oportunidad de casarte con Cristo, ¿te casarías? Entonces, no lo veas como una herejía. ¿Te casarías? ¿Qué dice Filipe? Él no lo va a ver como una ofensa. ¿Te casarías, sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Pues el Señor le dice a tu esposo, sométete a mis mandamientos, sométete a lo que yo te estoy pidiendo, y de esta manera tu mujer va a ser muy feliz en someterse a ti. Y tú sométete a mí porque yo no ando por mi propia cuenta, sino que yo me someto al Padre. Qué impresionante está eso, hermano. Eso está verdaderamente impresionante. ¿Por qué razón? Porque Dios no es más Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo. Es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios, la Trinidad, es Dios. ¿Me estoy haciendo entender? El Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre y no es menos Dios que el Hijo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son Dios. Estos tres son uno. Yo y el Padre uno somos. Ahora, aunque hay igualdad en el sentido de la esencia divina, de que uno no es más Dios que el otro, Dios el Hijo se le somete por amor a Dios el Padre, y Dios el Espíritu Santo se somete por amor a Dios el Hijo y Dios el Padre. Entonces, hermanos, estamos hablando de que Dios manda a las mujeres a que se sometan por amor, de la misma manera que sus esposos se someten por amor a Cristo, de la misma manera que Cristo se somete por amor a la iglesia, a Dios el Padre. ¡Qué hermoso es eso! ¿Usted me está escuchando? Nunca vemos al Padre, quiero que me miren, mírenme a mí. Nunca vemos al Padre
exigiéndole al hijo que se le someta. El hijo se le somete por amor. Hermanos, cuando hay un esposo, miren un momentito, que tiene que reclamar a su esposa que se le someta, él está haciendo algo que nunca Dios hizo. Nunca Dios hizo, porque el respeto no se impone, el respeto se inspira, el respeto se merece, hermanos. Nunca vemos a Dios el Padre diciéndole a Dios el Hijo, sométeme, sométeteme. Dice la Biblia que Dios el Hijo se le sometió por amor. Ahora, otra cosa que nosotros podemos ver es que hay roles en la divinidad, en la Trinidad. Dios el Padre es eminentemente creador, Dios el Hijo eminentemente redentor y Dios el Espíritu Santo eminentemente consolador. Pero encontramos al Hijo y al Espíritu Santo en la creación porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero también encontramos que todo fue creado, dice la palabra de Dios, por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Dios el Padre creó todo por medio de Cristo, que es la palabra. Dijo Dios, sea la luz y fuera luz. Esa palabra es Cristo. Dios el Hijo es eminentemente redentor, pero el Padre y el Espíritu Santo participan en la redención. Entonces, ¿qué significa eso? El Espíritu Santo es eminentemente consolador, pero el Padre y el Hijo participan en la consolación. Vendremos, decía Dios el Padre y Dios el Hijo, y haremos morada en el creyente por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que aunque somos iguales y tenemos roles diferentes, esos roles no nos excluyen, no son roles excluyentes. Vete a lavar los cacharros. Eso es lo único que tú puedes y debes hacer. La respuesta natural al machismo es el feminismo. Si tú no quieres tener feminismo en tu casa, no seas machista, sé bíblico. Hermano, esto no es un asunto cultural, ni es el resultado de la caída y de la depravación humana. No. Dice en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprende en silencio. Deténgase un momento, quiero que me olvide un momentito. Alguien pudiera pensar, escuche esto, ¿alguien lo dice o no lo dice? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? La mujer aprende en silencio. Y alguien puede decir, esto habla acerca de que la mujer aprende en silencio. No, al contrario, esto dignifica a la mujer. ¿Por qué razón? Porque para los tiempos, y recuerden que estamos estudiando hermenéutica, tenemos que ubicar las cosas en el tiempo y contexto. Para el tiempo en que Pablo le está hablando a Timoteo, las mujeres no podían aprender, no podían acceder a los lugares donde se ofrecía instrucción. No era un derecho de las mujeres aprender. Uno de los primeros espacios donde se vindicó el derecho y la necesidad de que la mujer aprendiera es la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas desde otra óptica. Cuando la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, pareciera que la Biblia está llevándonos o motivándonos a la amenaza. No, al contrario, está moderando la actitud natural del hombre a vengarse. Miren, yo no sé en nuestros países, pero en mi país, tú en una discoteca le metes un pisotón a una persona y probablemente te ganes una puñalada. Aunque pidas disculpas, te ganes una puñalada. Una persona te escupe y tú la propensión o la disposición natural de la naturaleza humana es ir a más. Ir a más. Cuando alguien te grita, tú le gritas más. Y cuando alguien te ofende, tú lo ofendes más. Entonces, en la ley se está diciendo ojo por ojo y diente por diente, en el sentido de decir, sean moderados, no sean, ¿cómo se dice? Desproporcionados o desproporcionales
en vuestra reacción al mal que reciben. Cuando la Biblia dice la mujer aprende en silencio, esto no fue, hermanos, un cubo de agua fría para las mujeres en la época primitiva, en la iglesia primitiva, no. Al contrario, fue una bendición. Vamos a poder estar en el culto público, vamos a poder aprender, vamos a poder estar allí, vamos a poder ser parte. Ahora, dice la Biblia con toda sujeción: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. ¿Y por qué aquí dice engendrando y no concibiendo? Si la mujer concibe, no engendra. ¿No se dan cuenta que aquí hay una labor pastoral? La palabra engendrar aquí tiene una connotación pastoral. Es como cuando Pablo le dice a Timoteo que lo ha engendrado en sus prisiones, cuando se está hablando de engendrar hijos espirituales. Y usted cree, hermano, yo sé que alguno puede no gustarle esto y déjeme llegar al final y encontrar el equilibrio, porque hay un equilibrio. La mujer se salvará engendrando. La mujer no solamente concibe a los hijos, los engendra, pasa mucho tiempo con ellos. Y esto no es un asunto cultural, hermanos, no es cultural. A la mujer le ha sido dada no solamente concebirlos, tenerlos en el vientre, darle de mamar. Yo quisiera tener leche en mis pechos, pero no la tuve. Y Bar tuvo que estar 2 años dándole leche a sus hijas. Y Oscar no podía hacerlo, y aunque se tomara un cubo de leche le salía por aquí. Porque es un asunto natural, genético. Pero dice la Biblia, se salvará engendrando. ¿Qué significa engendrar? Enseñar, educar, formar. Es una, hermanos, hoy en día, escúcheme, hoy en día una mujer que se queda en casa para cuidar a sus hijos yo soy ama de casa. No, hermano, por eso estamos teniendo hijos como los que estamos teniendo. Es un privilegio, es una bendición. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? ¿Por qué le pasa eso a las mujeres? Se sienten menos. Porque el hombre se va a trabajar, se gana el dinero y se lo ganó él. No, se lo ganaron los dos. Se lo ganaron los dos. Prueba a no tenerla a ella, a ver quién tú eres. Prueba a que tus hijos no tengan la atención, el cuidado, el amor de mamá, a ver qué va a hacer tu casa. Oh, hermanos, que Dios le conceda a nuestra iglesia y a las familias de nuestra iglesia tener el modelo bíblico. El otro día, Jare le dijo a mi mamá: mi papá es el que se busca el dinero aquí. Y yo le dije: si estuvieras en Cuba te rompía la boca, pero estás en España, no te la voy a romper. No, aquí tu papá no es el que se busca el dinero, tu mamá y tu papá se buscan el dinero. Vamos a hacer una cosa, vamos a darle, le voy a dar vacaciones a tu mamá 3 días, que se vaya, no la vamos a tener en casa, a ver qué nos vamos a hacer nosotros aquí. Y vamos a sentir su ausencia y vamos a sentir la necesidad que tenemos de ella. Ni yo soy más necesario que ella, ni ella es más necesaria que yo. Somos los dos necesarios porque es el modelo de Dios. Dios hizo un hombre y una mujer. Y gloria a Dios por las casas que pueden tener en su seno un hombre y una mujer. A mí me parece horrible, terrible, hermano, lo digo así, me parece terrible que una mujer no valore el hecho de la maternidad y no valore el hecho del privilegio que Dios le ha dado de criar los hijos en amonestación del Señor, dice la Biblia. Y también me parece horrible, terrible, horrible y terrible que un hombre, dada su capacidad de ganar el dinero, como tiene el poder económico, termine subyugando a su familia. A mí me parece horrible. Yo así lo digo, mamá. A mí me parece horrible. En mi casa, y se lo voy a decir así, en mi casa entra el dinero
y el dinero se usa en bien de todas las personas que están ahí en mi casa. Me permiten decirle una cosa, el último que se compra un par de zapatos soy yo. A veces mi esposa tiene que empujarme para que cómpratelo tú, te lo compras tú. No hay. Siempre va a haber necesidad, siempre Harry va a tener necesidad de algo, siempre Derek va a tener necesidad de algo, siempre yo voy a tener necesidad de algo, te los compras tú. Y este es el modelo bíblico, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando nosotros tengamos esposos que amen a sus mujeres y se entregan a ellas, vamos a tener mujeres que van a amar a sus maridos y se van a entregar a ellos. Es un privilegio. Hermano, yo lo veo como un privilegio, se lo digo así, se lo digo a modo de testimonio. Ustedes me ven y a veces he tenido mis pantalones rotos por debajo, cosidos, recosidos, pero estoy seguro que nunca van a ver a uno de mis hijos ni a mi esposa así, nunca, porque Dios me llamó a amar a mi esposa y a entregar mi vida por ella. Y si cree que es mentira, vaya que le voy a enseñar 3 o 4 pantalones que usted siempre me ve, que están recosidos por debajo. Pero la ropa de mi esposa no la va a encontrar así, ni la de mis hijos. Dios nos llamó a tener una familia, no para enseñorearnos de ella, para amarla y cuidarla. Y mujeres, escúchenme bien, la Biblia no se equivoca, Dios te ha dado un rol y vive para la gloria de Dios ese rol, porque es el modelo de Dios, es tu bendición. El movimiento feminista ha destruido la generación que nosotros tenemos hoy y seguirá destruyendo las próximas generaciones, y es nuestro llamado como iglesia, volver al modelo original, volver a las escrituras, volver al diseño original de Dios. Yo quiero un detalle más y termino. Génesis 3:16, la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, este pasaje está un poco complicado, y tenemos que interpretarlo. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa eso? Bueno, el único lugar donde yo encuentro eso, aquí tenemos un paralelo de ideas. Los que están estudiando los lunes, esto es importante. Cuando la Biblia, tú lo sabes, Marcelo, ¿cómo interpreto aquí? Vamos a los paralelos. Después que fuimos a las otras reglas de interpretación, ¿verdad? Ya no las vamos a citar aquí porque no es el caso, pero hay otra regla de interpretación que es ir a los paralelos de ideas. El único lugar donde yo encuentro esta expresión en toda la Biblia es en Génesis 4:7, cuando a Caín se le dice en Génesis 4:7 acerca de Abel: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es un paralelo. ¿Y qué significa eso, hermanos? Cuando le está diciendo a Caín que a ti será su deseo, lo que está diciendo es que el deseo del pecado será controlarlo a él. Vas a tener deseo de controlarlo a él. Y eso es lo mismo que se le dice a la mujer. Tu deseo será controlar a tu marido. ¿Cuántas mujeres controladoras hay por aquí? No quiero ver. Dice la Biblia, las casadas. Bueno, ustedes se reirán, pero es la palabra de Dios. En el principio, vino el pecado porque una mujer hizo lo que no tenía que hacer. Cuando llegó la serpiente, el que tenía que hablar con la mujer era el hombre, no era la mujer. ¿O me equivoco? ¿Le suena machista eso? No. Fue al que Dios le dio el rol de proteger a su familia. Entonces no tenía que estar delante, tenía que estar detrás y él delante protegiéndola. Cuando llega un extraño a casa, viene y mira por el huequito así y ve que es una gente que no conoce, que no sabe de qué va ni de fulano. Y yo salgo. ¿Y usted qué?
No es un problema cultural, es bíblico, hermano. Pero la mujer decidió tomar las cartas que no le fueron dadas en su mano. Efesios 5, 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice como al Señor. Qué impresionante cosa. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Tú sabes qué cosa es el esposo para la esposa? El esposo para la esposa es una especie de Salvador. No sé si me estoy haciendo entender. Ya lo tengo que dejar. El esposo para la esposa es una especie de Salvador. Dice, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Mire, yo les voy a decir una cosa. El otro día yo le decía a ella, mira, yo a Harry, y me decía, yo no creo, ella un día me dijo, yo no creo que tú quieras más a tus hijos que a mí. O sea, yo no creo que tú me quieras más a mí que a tus hijos. Y me dice, mira, yo te lo voy a poner de esta manera. No los quiero más que a ti, pero los quiero de una forma diferente. Yo a Harry y a Dere los quiero como mis hijos. Pero cuando yo te miro a ti, yo te quiero como a mí mismo. Tú eres yo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, yo miro a mi esposa y yo digo, si ella, no puedo verla sufrir, hermano. Yo no puedo verla sufrir. Llorar, yo le digo, no llores delante de mí, porque si lo estás haciendo injustamente, va a ser manipulación, porque sabes que no me gusta verte llorar. Podemos estar hablando fuerte y ya cuando llora, ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios es, a maridos debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué pueden hacer las mujeres, hermanos, en el seno de la iglesia? Muchas cosas. Las mujeres pueden aprender. ¡Ah! ¿Qué significa eso? ¿Que no saben? No. Cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia, recuerden que a las mujeres no les permitían aprender. Y dice, no, que vengan y se sienten y aprendan. ¿Ustedes han escuchado el Magnificat de María? Cuando María exalta a Dios, porque como consecuencia de que el ángel se la acerque y le dice todas las cosas. Eso está lleno de doctrina y teología. La alabanza de María es un tratado teológico. Es un tratado teológico. La alabanza de Débora en el Antiguo Testamento, la alabanza de la María del Antiguo Testamento es un tratado teológico. ¿Cómo conocían las mujeres la ley? Porque las mujeres no deben ser desconocedoras de la palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo 2, la mujer aprende en silencio con toda su emoción. Pero también las mujeres pueden enseñar. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo fue el hombre que fue, porque tuvo una madre y una abuela que lo enseñaron. Alguien decía alguna vez que la mano que mece la cuna controla el mundo. Hermanos, Abigail a Nabal. Nabal quería hacer un desastre. Aquella mujer que luego fue esposa de David. Nabal no quería ayudar a David. Y Abigail, dice la palabra de Dios, que le aconsejó. Y cuando David la ve, le dice: bendito seas tú del Dios de Israel, por haber enseñado a tu esposo como lo enseñaste, por haberlo corregido y ayudado e instruido como lo has hecho. Benditas las mujeres que en esta congregación, que sé que las hay, instruyen, ayudan, aconsejan a su esposo, empezando con mi esposa, hermano. Mi principal maestra es mi esposa, créanme. Aunque yo soy un maestro para ella, ella es una maestra para mí, hermanos. Créanme, nadie, escúchenme bien, nadie me enseña
enseña como me enseña mi esposa en el seno del hogar, cuando tú no lo sabes, cuando tú no lo ves. En Hechos 18, 24, 26, no lo voy a leer, Apolo, que fue un predicador del evangelio, no tuvo problema en ser enseñado por Priscila. Y aquí le dice Priscila, en el seno del hogar, parece que Priscila, que era la mujer de Aquila, tenía digamos, esa gracia de la enseñanza, y le enseñó el evangelio de una forma que Apolo, que era un predicador, no lo sabía. Hermanos, hoy por hoy hay mujeres que escriben libros impresionantes. Entonces nosotros creemos que Dios le ha dado a la mujer la gracia de enseñar también. Claro que sí. Entonces la mujer, ¿qué puede hacer en la iglesia? Muchas cosas. Aprender, enseñar, hacer buenas obras. La Biblia dice que Dorcas era una discípula que abundaba en buenas obras. Ahora yo voy a terminar diciendo algo que a lo mejor a ustedes no les guste. Y esta es, tengo que ser valiente en decirlo. Nosotros estamos incluso dentro de una denominación que ordena a las mujeres al santo ministerio. Yo voy a ser muy valiente en decir esto. Aunque nosotros creemos y hemos visto a mujeres usadas por Dios en el ministerio pastoral, hemos visto mujeres usadas por Dios en el ministerio pastoral. ¿Cómo? Sí. Hemos visto mujeres usadas por Dios en la enseñanza. Hemos visto mujeres usadas por Dios a nivel ministerial. Nosotros seguimos enseñando que la mujer, nosotros seguimos enseñando lo que la palabra del Señor enseña acerca del rol de la mujer en el ministerio cristiano. Nosotros creemos que Dios llamó a los hombres al pastorado de las congregaciones. Porque cuando una mujer pastorea una congregación, lo que está haciendo es ejerciendo dominio sobre los hombres. Y no es bíblico. Una pregunta, y esto está en la Biblia. Yo sé que esto te puede parecer a ti un poco. Mire, yo le voy a decir esto. Esto no les hace inferiores, pero son órdenes establecidos. Esto no dice que las mujeres es más incapaz. De hecho, yo estuve por 20 años bajo el ministerio solo de mujeres. Ahora, quiero que me mire un momentito. Yo quiero que usted me mire un momentito. Y le voy a dar mi experiencia. Más personalmente. Eran mujeres que predicaban mejores que sus maridos. Pero luego tenían problemas en el hogar porque el marido sentía que estaba haciendo cosas que le fueron dadas a la mujer y que ella estaba haciendo cosas que le fueron dadas a él. Siempre en el seno de esta familia hubo terribles problemas, porque cuando tú contravienes el orden divino, porque te parece arcaico, porque te parece machista, porque te parece patriarcal, al final, en el fondo es un gran problema. Lo que la Biblia dice es lo perfecto. Créanme. Y usted dirá, ¿y por qué hay? Pero espérese un momentito, ¿usted me va a decir a mí que no hay mujeres que no se usan por Dios? Sí. Pero yo te voy a decir que a veces Dios en su soberanía usa lo que en otro sentido no permite. Te voy a poner un ejemplo. Pablo decía, algunos están predicando el evangelio por envidia, otros están predicando el evangelio por esto, por aquello. Mi pregunta, ¿Dios aprueba que se predique el evangelio por envidia? No, pero lo usa en su soberanía. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Entonces, Dios en su soberanía ha usado mujeres en la historia y sigue usando mujeres. Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí. Y decir que no es negar toda la evidencia. Ahora, partir de ahí para decir que sí, que eso de que Dios le dice a la mujer no permito que enseñe en la congregación, sino que estés en silencio, no es bíblico, es para otra época, eso también es un error. Tú tienes que coger la palabra de Dios, el toro por los cuernos. La Biblia dice que si hay un hombre, que sea el hombre. Ahora, la experiencia nos dice que cuando el hombre no hace, la mujer hace. Y Dios usa a la mujer en eso. Esa es la verdad de la palabra de Dios. En nuestra casa
en nuestro hogar, nosotros como ministros cristianos creemos que el pastor es el hombre. Mi esposa es mi esposa y me complementa en el trabajo pastoral. ¿Por qué me complementa en el trabajo pastoral? Porque yo estoy seguro que Ana, que Mar, que Ofir, hay cosas que van a poder hablar con mi esposa que no van a poder hablar conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? ¿Sí o no? Entonces me complementa en el trabajo pastoral con la misma dignidad. No sé si me estoy haciendo entender, con el mismo llamado, pero Dios estableció un orden para el hogar, un orden para la familia que equivale al orden divino. Aunque ella participa en el pastorado, yo soy el pastor de la iglesia. No sé si me estoy haciendo. Es indiscutible, no puede negar que participa en el pastorado. Eso no lo puede negar. Ni lo puede negar usted, ni lo puede negar nadie. Participa en el pastorado, pero el pastor de la iglesia soy yo. Amén. Entonces, ya les digo, eso no le hace inferior. Somos cristianos igualmente, lavados por la sangre del Cordero. Yo no soy más salvo que ella. Probablemente ella sea más cristiana que yo. Yo siempre digo que mi esposa es más cristiana que yo. Acuérdense de esto. Jenny es más cristiana que yo, créanme. Yo siempre lo he dicho. Pero Dios nos ha dado un rol a nosotros los hombres. Y este es el llamado de Dios para esta mañana. Esposos que me están escuchando, sean Cristo en vuestras casas. Sean Cristo en vuestras casas. Que las mujeres que tenemos se sientan dichosas de estar cerca nuestra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que es mejor un bocado de pan seco con tranquilidad que no una casa llena de banquetes donde hay aflicción de espíritu. ¿Cuánto tú ganas? No, yo no me gano 2.000 euros al mes, yo me gano 700, 800 euros al mes. Bueno, vivan con esos 800 euros al mes dándole la gloria a Dios y el esposo sea Cristo. Coge esos 800 euros y inviértelos y gástalos como si fuera Cristo invirtiendo en su iglesia. Amén. Eso te va a librar del yoísmo, del egoísmo, ¿verdad? Del egocentrismo, y te va a hacer ser un hombre sacrificado, entregado por tus hijos y por tu esposa. Y mujeres, escúchenme bien, la sumisión o la sujeción no es una desgracia, es una bendición. Es el modelo que Dios nos ha dado. Vamos a decir, Padre, ¿cómo anhelamos tener familias que te amen? Yo soy la persona más confrontada esta mañana en este lugar. Yo, y tú lo sabes, no hay un hombre que necesite más esta palabra en este lugar que yo. Porque he pecado contra ti, Señor. Porque no he sido como tú muchas veces con mi esposa. No la he tratado con la dignidad, y no la he tratado con el amor, y no la he tratado con el respeto que tú me pides en tus palabras. Por eso te pido que me perdones. Que me perdones, que me ayudes a ser como Cristo en mi casa, Señor. Ayúdame, Dios, ayúdame que yo como esposo llegar a ser Cristo para mi esposa. Oro por las esposas en este lugar. Señor, Señor, levanta mujeres que profesen piedad. Mujeres que amen a Cristo por sobre todas las cosas y amen a sus esposos, Señor, y obedezcan a sus esposos como obedecen a Cristo. Así dice tu palabra. Y los esposos cuiden y amen a sus esposas como Cristo ama y cuida a la iglesia, como su propio cuerpo. Señor, tú le has dado a la iglesia la Biblia, le has dado a las familias la Biblia, y si nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios, de seguro seremos felices. Yo levanto mis manos en este lugar para bendecir a la familia.
para bendecir los hogares y los matrimonios. Líbrame, Señor, perdóname por todas esas veces en que he hablado a mi esposa de una manera descompuesta, en que he usado, Señor, la autoridad que tú me has dado para herirla, para dañarla. Perdóname, Señor, te pido perdón, te pido perdón, te pido perdón. Perdón, Señor, perdón, he sido un necio, me he portado como Satanás, he sido Satanás en vez de Cristo. Permite que mi esposa, Señor, y las esposas en este lugar puedan sentirse dichosas en Cristo, en el seno del hogar y del matrimonio. Por Cristo Jesús, tu amado. Amén, amén.